Mejor ciudad, áreas verdes, trabajamos por Punta Arenas. 9 de la mañana con 33 minutos, 9 con 33, estamos haciendo el Buenos Días Región a esta hora por todas las plataformas de Polar. Vamos a tocar un tema muy interesante. Está con nosotros Leonardo Velázquez, que enseña tecnologías de la información y comunicación en la UMAG, trabaja en e-learning, a cargo del departamento también. Hemos estado conversando en el estudio en otras ocasiones. Y justamente ayer me hice un paralelo cuando estaba en Twitter, publicó justamente Leonardo algo respecto de la entrevista que le hacíamos también ayer en la mañana a Enrique Velázquez, presidente comunal del Colegio de Profesores, y además adjuntaba unos gráficos donde hay varios conceptos y varios puntos que es muy interesante poder conversar para la gente que está en todo este proceso. Hoy día entiendo que hay muchos muchachos de la UMAC que comienzan sus clases ya con horarios mucho más extendidos a través del sistema online, pero parece que tenemos que prepararnos de forma distinta. Nos hemos dado cuenta que la brecha digital es muy grande en un país que nos decía, ya, vamos a hacer clases online, pero hay un montón de gente, un montón de familias que no solamente no tienen conexión a internet, sino que no tienen computadores. Y si hay 2, 3, 4 hijos en una casa, ¿quién ocupa el computador primero? ¿Quién después? ¿Cómo hacemos el orden? Hay tantas cosas que tener que analizar respecto de este tema. Leonardo, ¿cómo estás? Buen día, gusto de saludarte. Buenos días, Mauricio. Gracias por la oportunidad y el espacio nuevamente para poder conversar sobre este tema. Se nos decía, se nos viene el e-learning mucho más fuerte, se nos viene la educación a distancia mucho más fuerte de lo que ya algunos conocíamos en los últimos años, ¿no? Esto iba como en un pequeño ascenso, pero esto ha apurado todos los procesos, ¿no? Sí, efectivamente, la tendencia e-learning cada año se incrementaba mucho más, según varios estudios. Quizás los más relevantes, los más cercanos que tenemos a la mano son los que establece País Digital en sus estudios que año a año nos presenta, donde efectivamente señala que hay un porcentaje y un incremento de estudiantes que buscan esta modalidad de enseñanza a través de tecnologías de la información. Y ahí aparecen efectivamente algunas brechas como las que tú efectivamente señalas. Yo quisiera un poco diferenciar, porque mucho se ha hablado y se ha discutido sobre la enseñanza online, pero parece que de alguna manera se mezclan conceptos. Entonces yo justamente a raíz de lo que tú comentas he ido planteando, colocando en contexto algunos temas que pueden de alguna manera encauzar la discusión, y a propósito de lo mismo, pareciera ser que quizás no estábamos tan bien preparados para enfrentar una formación online como se creía, a pesar de que los estudios decían que sí, ¿no? Chile está preparado, hay infraestructura tecnológica suficiente, pero parece que hay, como tú bien señalas, brechas que hay que nuevamente hacerse cargo y que esta crisis de alguna manera ha desnudado, ¿no? Ya, ahora, ¿cómo nos hacemos cargo? Porque para hacernos cargo necesitamos gente que esté a caballo, en el buen sentido de la palabra, Leonardo, en las temáticas. Hay que capacitar capital humano en esto, ¿no? Pero no solamente capacitar a las, no sé si decirle nuevos, ¿no? Pero profesoras y profesores, gente que va a hacer clases en los institutos, en las universidades, incluso en los colegios. Yo contaba hace una semana en el colegio de mi hijo más chico, sabiendo la intermitencia que tenemos en la conexión de internet, de todo este proceso nuevo, abrió la sala 5 para las 9 y a las 9:05 cerró la sala y quedó la mitad del curso afuera. Eso es no entender un poquito el proceso que estamos viviendo. ¿Qué es lo que se nos viene? ¿Cómo nos tenemos que preparar? ¿Cuál es el plan B, por decirlo de alguna manera? Sí, bueno, justamente ahí se comete el primer error, ¿no? Porque lo que se intenta hacer, y es lo que yo un poco explicaba en esa infografía que preparé, es ¿por qué no resultan? ¿No? Porque inmediatamente los colegios lo que hicieron fue tratar de trasladar la clase presencial de aula a una modalidad online. Ese es el primer error que se comete, porque indudablemente la formación presencial es imposible repensarla desde lo online, ¿no? Porque
la estrategia o las modalidades de enseñanza online son totalmente distintas a las modalidades presenciales. Entonces allí se comete el primer error. Entonces es lógico pensar que la planificación es distinta, las actividades de aprendizaje son distintas, así como también las estrategias para generar conocimiento son totalmente distintas. Entonces, efectivamente ahí aparecen estas experiencias que yo también he conocido, que lo que se ha tratado de hacer es rápidamente montar una plataforma o un sistema de videollamada y ahí meter, ¿cierto?, a todos los alumnos y intentar de hacer lo que se pueda. Ese es un error. ¿Y eso por qué se comete? Yo creo que efectivamente, como tú bien lo decías, ha faltado preparación, ha faltado un impulso. Yo concuerdo ayer con las palabras del profesor Velázquez, ¿cierto?, que hablaba sobre que efectivamente falta un impulso mucho más intencionado hacia cómo formar efectivamente clases de manera online con las estrategias que esto requiere, ¿no? Una clase online, por ejemplo, necesita cápsulas de aprendizaje especialmente diseñadas para el tratamiento de los contenidos, un acompañamiento de especialistas o de profesores que estén preparados para acompañar lo virtual y no solamente dejar efectivamente algo alojado en una plataforma y que se descargue y luego que cada estudiante se haga cargo de lo que entendió, ¿no? Por lo tanto, efectivamente hay dificultades. Los colegios... Ya, pero en rigor, discúlpame Leo, pero tú dices, la formación online funciona bajo otros parámetros y lógica. Ese es como el primer punto, la piedra donde empezar a construir, la base. Ahí lo estamos viendo en pantalla. La formación online funciona bajo otros parámetros y lógica. Planificas de forma diferente, al igual que actividades y estrategias para generar conocimiento. No se trata solo de adoptar lo presencial a lo no presencial. Se debe ayudar a profesores a entender una lógica online que funciona de diferente manera. Ayudar a los profesores. Yo creo que re poco se ha ayudado a los profesores para que se involucren mejor en este sistema, ¿no? Efectivamente, y ahí yo hago el nexo con lo que planteaba en el punto 3, donde efectivamente hay problemas en los colegios, en las universidades, donde se intenta adaptar estas clases ocupando estrategias online. Debiese haber, y para eso la literatura, ¿no es cierto?, nos ilustra ampliamente, modelos de aprendizaje que se basen efectivamente en el uso de tecnología. Por nombrarte algo importante, ¿no? Cuando uno realiza o trabaja con elementos tecnológicos, en el contexto educativo hay 3 principios que son claves y que deben estar íntimamente relacionados. Te puedo nombrar 3, ¿ya? Uno tiene que ver con el saber disciplinar del profesor, es decir, todo lo que el profesor conoce de su currículum. Esa patita debe estar muy bien clara para poder trabajar con tecnología. Después aparece el conocimiento o el saber pedagógico, es decir, las estrategias que el profesor conoce y maneja para enseñar estos contenidos. Y una tercera arista muy importante tiene que ver el conocimiento tecnológico. Ahí fallamos. Es decir, tenemos lo disciplinar, es decir, sabemos el currículum, sabemos cómo enseñarlos, pero al parecer el conocimiento tecnológico parece ser la piedra de tope para poder mirar la implementación de las tecnologías desde un modelo que se pare y que sea sólido. Ahí está finalmente la gran diferencia. Si estos 3 elementos no se conjugan, aparecen los problemas que hoy estamos viendo, donde efectivamente el profesor sabe lo que tiene que enseñar, evidentemente lo sabe cómo lo tiene que enseñar, pero cuando aparece este elemento tecnológico, pareciera ser que hay problemas. Y esos problemas no tienen que ver solamente con la formación de lo que tienen nuestros colegas en el aula en términos tecnológicos, sino tiene que ver también con la decisión, con la institucionalidad de un colegio y de una escuela, que pueda repensar cómo va a implementar tecnología en la sala de clase. Entonces, si no hay un espacio, si no hay decisión del colegio, si no hay decisión de un centro de formación técnica o de una universidad en poder mirar esto como un modelo de aprendizaje, difícilmente vamos a poder entender o trabajar o implementar adecuadamente clases con tecnología.
Ya, pero tú en el punto 5, estoy tratando de resaltar algunas cositas para hacerlo más entendible para la gente en general, no, sobre todo los que no manejan la herramienta, pero dice, hay que declarar Internet como un servicio básico, casi tan básico como el agua y la luz. Proyecto que se discute hoy día en el Parlamento, Leo, además. Sí, En Chile el acceso a la tecnología está cubierto en cierta medida, pero no así el Internet, porque es distinto tener redes sociales gratis, como dice la publicidad de WOM, a tener Internet gratis, que es una cuestión absolutamente distinta. Además, no nos vamos a buscar a través de Facebook, ni de Twitter, ni de Instagram, ni de TikTok, sino que nos vamos a buscar a través de una educación online si que tenemos acceso a Internet, pero hay un porcentaje grandísimo que no tiene acceso a Internet. Tenemos una intermitencia de Internet que llega a ser exasperante a nivel local, y además las herramientas como un computador o un celular tampoco es de acceso a toda la comunidad. Entonces es como al revés, partir al revés, ¿no? Como lo que yo le decía a la Seremi de Hacienda hace un rato. Está bien, se está trabajando en un proyecto para ayudar a las pymes, pero ¿cuántos de esos micro o pequeños empresarios están bancarizados o van a tener acceso a la bancarización para poder acceder? Acá es lo mismo. ¿Cuánta gente, cuántas familias tienen acceso a Internet o a las herramientas digitales para poder ser educados a través de un sistema online? Precisamente, tal como tú lo dices. Entonces volvemos al punto 1, ¿no? Es decir, ¿por qué si efectivamente yo tengo que trabajar con tecnología en un ambiente virtual, ¿no? Debo planificar ese trabajo? Entonces, lo primero que yo me preguntaría para poder implementar cosas como esta, efectivamente, son las características, los entornos personales de aprendizaje de cada estudiante. Es decir, hay que hacerse cargo de eso. Es imposible pedir a una familia o a estudiantes que todos accedan a la misma vez a un recurso si efectivamente no están las condiciones dadas. Entonces, es importante que el Estado o el centro se haga cargo de este servicio si es que efectivamente va a planear una estrategia como esta, ¿no? Primero asegurarnos que todos tengan efectivamente este acceso a la tecnología, que digo que de alguna medida está cubierta. Yo concuerdo ayer también con el profesor, con Enrique Velázquez. Efectivamente los colegios tienen infraestructura tecnológica suficiente, ¿no? Hay mucha infraestructura, computadores, pizarras digitales, etcétera, ¿no? Pero pareciera que Internet no está a la mano de todos. Justamente hay un artículo muy interesante de unos investigadores en la Universidad de Barcelona que plantea precisamente eso. Los jóvenes hoy están en redes sociales, lo que no significa que están conectados para su aprendizaje. Y es más, esta conexión excesiva a redes sociales hace de alguna manera que se olviden de elementos básicos de aprendizaje. Entonces, claramente, como tú señalas, efectivamente, lo primero es sentarse a planificar, porque esto tiene una lógica distinta. Uno planifica los contextos, sabe dónde lo va a ejecutar. Si no haces esa planificación, evidentemente lo otro no te va a funcionar. Y es necesario que hayan ciertas condiciones necesarias como Internet para poder realizar este trabajo. Entonces, en resumen, ¿no? ¿Por qué no ha funcionado un poco esto? Uno, porque no se ha planificado correctamente bien, no están las condiciones tampoco, y efectivamente falta decisión institucional de los colegios, de las universidades, y por cierto, formación en capital humano avanzado para poder de alguna manera dar respuesta a este trabajo. Ahora, esto nos abre la puerta a una nueva etapa en la vida educacional, Leo. O sea, ¿tú crees que las cosas como eran hasta hace 1 o 2 meses no van a volver a ser, y los que están en la educación superior, por ejemplo, hablemos de la UAC o de algún instituto, van a empezar a tener un poco más de clases vía online cuando se empiece a desarrollar todo esto, y ya no va a ser solamente presencial el 100%, y va a empezar a buscarse un equilibrio? ¿Van a cambiar las cosas de aquí en más? Yo pienso que lo peor que nos podría pasar es que esta solución e-learning en colegios, voy a segmentar, en colegios es que esto sea una solución transitoria y que después volvamos a un estado normal como estaba antes. Eso es lo peor que nos podría pasar. Lo que nos abre esta crisis es una oportunidad para los colegios, insisto, y ahí hay un llamado para todos los directores, directivos de colegios públicos y privados, ¿cierto?, para poder en este escenario pensar un modelo de aprendizaje que se sustente en la educación
online, que complemente, que acompañe lo presencial, porque las clases son presenciales en los colegios, eso no hay que olvidarlo, son presenciales. Entonces lo que debe hacer esta modalidad es acompañar, complementar, profundizar, ampliar lo que se trabaja en la sala de clase. En la educación superior es distinto el escenario, porque allí efectivamente es más fácil transitar a estos modelos de trabajo. De hecho, en la universidad nosotros hemos estado trabajando y un esfuerzo gigantesco por tratar de consolidar lo que ya veníamos haciendo hace 3 años atrás. Lo hemos comentado en algunas entrevistas que hemos tenido. Hoy la universidad y muchas universidades están dando respuesta en el pregrado a través de plataformas, pero tiene los mismos desafíos que tenemos, que existen en el contexto educativo primario, ¿no? Es decir, repensar, planificar, analizar los contextos, dar una solución muy bien pensada desde el aprendizaje para el estudiante, tanto en pregrado como en educación continua y como también en posgrado. Entonces, efectivamente, esto genera una oportunidad que hay que tomarla y que ojalá que cuando termine esta crisis no digamos que bonito fue esta experiencia, involucrarnos en esto y después se nos olvida todo. Sí, absolutamente. Acá me escribe también alguien por redes sociales, dice: mi hija está en el Contardi, en cuarto medio, y lo que le han entregado son puras carpetas de guías, nada de explicación, y eso yo también lo he visto en algunas clases, en algunos colegios, que algunos profesores y profesoras lo que envían son carpetas, guías de ejercicio, y que después tienen que enviar a través de ese mismo formato online las respuestas a esa guía. Eso no es una clase online, ¿no? No, eso no es una clase online. Y mira, qué bueno que me preguntas, porque ayer también aparecía una conversación y una consulta sobre eso, porque hay que diferenciar la clase. La clase online es aquella que se da 100% mediado a través de una plataforma tecnológica, 100%, donde aparecen actores que son importantes, quienes son los que hay un proceso de retroalimentación muy fino en la educación online, para que se genere este aprendizaje, ¿no? Y después aparece la formación B-Learning o semipresencial, que combina método presencial con apoyo tecnológico. Están muy relacionadas, pero hay una articulación entre lo presencial, lo que hizo el profesor en la sala de clases, pero también lo que dejó en plataforma. Hay una conexión, también aparece la educación a distancia, muy antigua, pero también está muy presente. ¿Cuál es la educación a distancia? Aquella que te llegaba, ¿cierto? O te llegan los materiales a la casa, al correo electrónico o por algún medio de correo tradicional, le llegaba la carpeta y el estudiante hacía lo que la carpeta decía. Eso es educación a distancia. Eso ¿Te acuerdas de la revista Mecánica Popular? Eso es educación a distancia. Es un ejemplo claro de educación a distancia, que es, no digo que es malo, ¿no? Digo que es una forma de educación a distancia. Lo que pareciera ser que se ha querido implementar es educación online, pero para que sea educación online tiene que haber una sala de clases virtual con todos los elementos que eso conforma. Formación tutorial, recursos digitales de aprendizaje muy bien pensados para el tratamiento de todos los tipos de contenidos que aparezcan, retroalimentación permanente, y también evaluación. Fíjate qué importante eso, evaluación, pero una evaluación, no una prueba objetiva, sino evaluación, distintos tipos de evaluación que puedan ir de alguna manera contribuyendo a que el estudiante que está en estos ambientes virtuales puedan ir mejorando sus aprendizajes. Entonces hay una confusión de elementos ahí, por eso digo que partía yo, ¿por qué no funcionan las clases online? Porque efectivamente no se mira el contexto y se intenta hacer lo que el profesor estaba haciendo el lunes a las 8 de la mañana en la clase en colegio X, se intenta replicar lo mismo en la parte online, y eso definitivamente es un error. Exacto, sí. ¿Qué está haciendo el UNBAC ahora? Porque yo sé que hoy día, no sé si en todas las carreras, pero en algunas carreras hoy día hubo test y todo lo demás, esto a través de una situación online, pero hoy día empiezan a tener clases en la mañana, clases en la tarde. ¿Cómo se está haciendo el UNBAC con las alumnas y alumnos? ¿Cómo se está afrontando en términos con e-learning, con online? ¿Cómo lo están haciendo? Sí, bueno, afortunadamente la universidad, a raíz de un proyecto que tuvo, que ya finalizó, una de las líneas de este proyecto era efectivamente instalar una plataforma e-learning que acompañe el proceso de pregrado. Eso se hizo de manera muy pensada, justamente recogiendo estos elementos para que no nos pase lo otro. Y hoy existe una plataforma con todas las
dificultades que eso conlleva su despliegue masivo a la universidad, porque ese proyecto estaba circunscrito solamente a las carreras de pedagogía de la Universidad de Magallanes. Dada la crisis, se ha tenido que hacer un despliegue masivo a toda la universidad, a todas las facultades, inclusive a la escuela tecnológica. Entonces, ese despliegue completo de pasar a tener 200 alumnos en una plataforma, pasamos a tener 3.000 y tantos, ¿no? Y replicar ese modelo ha sido complejo, ha sido difícil, tanto en términos tecnológicos, y ahí el trabajo que ha hecho la Dirección de Servicios Informáticos ha sido enorme, para poder organizar, eliminar todas estas barreras tecnológicas de acceso, no puedo entrar, etcétera, que aparezcan las asignaturas cargadas. Y la otra brecha importante ha sido también a través de la unidad de desarrollo virtual, ¿cierto?, que es en la cual yo trabajo, el proceso de acompañamiento que se le ha hecho a los profesores que no estaban en esta lógica de trabajo, a través de capacitaciones para que comprendan el modelo de funcionamiento de la plataforma, qué es lo que tiene que ver ahí, todo el trabajo más bien pedagógico. La Universidad de Magallanes en este minuto está dando respuesta, estamos creciendo a través del pregrado virtual, así se llama la plataforma en pregrado virtual, donde efectivamente los estudiantes están tratando primero de finalizar este semestre para ya luego partir el segundo semestre con clases online. Hoy a las 6:30 tenemos una charla con los alumnos de la Escuela Tecnológica para también hablar sobre esto, contextualizarlo, sobre lo que se viene. Y estamos dando respuesta en pregrado. Y en educación continua ya hemos hablado ampliamente, campusonline.umac.cl es una respuesta también contundente hacia la formación online, muy bien diseñada, muy bien ejecutada. Ahí hay cursos que se están ofreciendo en distintas áreas, en ingeniería, en ciencias sociales, en salud, en psicología, etcétera, que de alguna manera cada persona que así lo requiere lo puede tomar, etcétera, y prontamente, a partir también de esta crisis, Mauricio, nos han pedido apoyo para posgrado, no para hacer clases en posgrado, sino para apoyar con una plataforma que facilite la gestión del aprendizaje y los programas de posgrado. Entonces estamos cubiertos, hemos dado respuesta, estamos muy contentos de eso. Insisto, con las dificultades que esta crisis nos ha planteado, estamos dando respuesta a la universidad tanto en pregrado, en educación continua y prontamente también en posgrado. Esto no, para mi gusto, no tiene marcha atrás, ¿eh? Esto va a ir seguramente con capacitaciones, con mejora, achicando la brecha digital en nuestra población. Yo estoy casi seguro que aquí a un año nuestra realidad va a ser absolutamente distinta. Y en base a eso, Leo, la fibra óptica cambia en algo todos estos procedimientos, estas plataformas, la intermitencia, la conexión de internet que tenemos hoy día, ¿influye negativo o positivamente si es que tuviésemos, por ejemplo, fibra óptica y tuviésemos una conexión más constante, permanente? Sí, indudablemente cambia el escenario, ¿no? Hoy tenemos acceso a internet, hay internet, ¿no? Sí, relativamente eso ha mejorado, ¿no? Pero evidentemente sí, una conexión mucho más rápida, mucho más amplia, evidentemente te da posibilidades de no solo de trabajar de manera remota, sino que puede facilitar, por ejemplo, dos elementos que son súper característicos de la educación e-learning. La educación e-learning toma dos modalidades de trabajo en sí, ¿no? Una modalidad que es sincrónica, que es decir que el profesor está con el alumno en vivo y online. Hoy, y eso se puede hacer, ¿no? Un ejemplo característico de esto es lo que tú presentabas al inicio, ¿no? El trabajo por Zoom o cualquier otra plataforma, están en línea, de repente se cae y no es capaz de aguantar una conexión con 15 o 20 estudiantes. Si hubiese fibra óptica, evidentemente esos problemas quizás no pasarían. Y lo otro es el trabajo sincrónico, a destiempo, que indudablemente puede facilitar el trabajo con la inclusión de recursos digitales, de aprendizaje, simuladores, entornos de aprendizaje especialmente diseñados para eso, que requieren efectivamente mucho más, una banda de ancha mucho más contundente. Entonces, efectivamente, el empalme de la fibra óptica va a cambiar radicalmente el escenario en la medida que, eso sí, se aproveche y los contextos educativos, los colegios y las universidades efectivamente lo resuelvan de la mejor manera, porque yo puedo tener acceso a internet, pero si me sirve para ver un video de YouTube de mejor calidad y más rápido, no tiene sentido, ¿no? Hay que poner esos videos de YouTube efectivamente en un contexto de aprendizaje que me puedan generar a mí
oportunidades de crecimiento. ¿Mm? Leonardo, sí, dime. Y yo lo colocaba ahí, y tú también lo decías, es importante volver a repensar el rol que tiene el Ministerio de Educación en esta materia, ¿no? Pareciera ser que es importante volver a capacitar, ¿eh? Pero no solamente a capacitar en elementos instrumentales de la tecnología, como lo planteaba yo ahí, sino un curso de web, sino parece que es necesario repensar la formación en cómo construir educación online. Me parece que eso es clave y eso es un desafío que hay que abordar no mañana, sino ahora. Leonardo Velázquez Castro, del Departamento de Educación y Humanidades, encargado de e-learning de la Universidad de Magallanes. Gracias, Leo, por esta conversación tan interesante y que nos deja tanto para seguir pensando, seguir capacitándonos y seguir mejorando en todo este proceso. Que estés muy bien, Leo. Gracias, Mauricio. Que estés muy bien. Adiós. Chao, buen día, buena jornada. Pausa y conversamos con la diputada Sandra Mar. Polar Comunicaciones Terracual.